Hola, ¿qué tal? Revisemos el tema de glándula suprarrenal, el apartado de andrógenos suprarrenales. Y bueno, los andrógenos suprarrenales son dos. ¿Y cuáles son? Es la dehidroepiandrosterona, que se abre DHEA, y la androstenediona. Esos son los dos andrógenos suprarrenales que los vamos a englobar con esa terminología. Ambos son hormonas esteroideas, se liberan por la zona fascicular y reticular, aunque se suele mencionar que se liberan más por la zona reticular. El receptor en el que actúan estos andrógenos suprarrenales es en un receptor citoplasmático que, pues bueno, como es un receptor intracelular, también se le puede considerar un factor de transcripción. Este receptor es el receptor AR, es el receptor de andrógenos. Es decir, la dehidroepiandrosterona y la androstenediona actúan en el mismo receptor en el que actúa la testosterona, ¿ok? Y la dehidrotestosterona. Ahora, ¿qué acciones tienen los andrógenos suprarrenales? Bueno, primeramente, estos son andrógenos débiles, es decir, tienen acciones similares a la testosterona, pero mucho más débil. ¿Y por qué? Vaya, ¿por qué estos andrógenos son más débiles? Pues porque no activan al receptor AR o al receptor de andrógeno de una forma tan potente, porque no son tan afines. La testosterona, por otra parte, es un potente activador del receptor AR. Entonces, por eso estos andrógenos son andrógenos débiles, porque no activan el receptor de una forma tan intensa. Y bueno, ¿cuáles son sus efectos? Bueno, los andrógenos suprarrenales son los responsables de los efectos virilizantes en mujeres, es decir, los andrógenos suprarrenales son los responsables de la aparición del vello púbico, axilar, del vello corporal en las mujeres. Por otra parte, los andrógenos suprarrenales son los que tienen los efectos androgénicos de inicio de la pubertad en ambos sexos, es decir, las hormonas que hacen que empiece a aparecer el vello axilar, el vello púbico, que empiece a haber un cambio en el olor corporal, etcétera, son los andrógenos suprarrenales tanto en hombres como en mujeres. ¿Ok? Posteriormente, los hombres, este aumento del vello corporal, etcétera, va a verse potenciado por la testosterona, por las hormonas masculinas que ya son liberadas por las gonadas masculinas. Pero en el caso de la mujer, los andrógenos suprarrenales son los que van a mantener esos efectos virilizantes. ¿Ok? Entonces, que quede clara esa situación. Tanto en niños como niñas, los que inician la aparición de vello púbico, axilar, etcétera, en ambos sexos son los andrógenos suprarrenales. En el caso de los varones, los hombres, el vello púbico, axilar, el vello corporal, etcétera, va a verse posteriormente potenciado por la testosterona y otras hormonas masculinas. En el caso de la mujer, como no tienen gran cantidad de testosterona, etcétera, los andrógenos suprarrenales van a ser los responsables de mantener estos efectos del vello púbico, axilar, etcétera. Los andrógenos suprarrenales también son precursores de otras hormonas esteroides, por ejemplo, de la estrona. Vaya, la androstenediona es el precursor de la estrona. Vaya, la androstenediona, cuando pasa por el tejido adiposo tiene una enzima que se llama aromatasa y la aromatasa convierte a la androstenediona en estrona. ¿Ok? Y la estrona, por ejemplo, puede ser el principal estrógeno en la mujer posmenopáusica. Entonces, estos son los principales efectos de los andrógenos suprarrenales. Entonces, tiene un efecto androgénico propiamente, vaya, es débil. Sobre todo esto lo vamos a ver en mujeres, ¿ok? Y pues al inicio de la pubertad en ambos sexos. Y pues bueno, son precursores de otras hormonas esteroideas. ¿Cómo se regulan los andrógenos suprarrenales? Cabe mencionar que su regulación no es muy conocida, pero lo que sí se sabe es lo siguiente. La secreción de andrógenos suprarrenales aumenta por ACTH, ya que el ACTH estimula varias enzimas de la vía metabólica, ¿ok? Para la síntesis de andrógenos suprarrenales. Ese es un detalle importante a conocer porque, bueno, cuando hay una alteración en la que aumenta mucho la secreción de ACTH, esta va a acompañarse por un aumento en la secreción de andrógenos suprarrenales. Por ejemplo, en la enfermedad de Cushing, en la que hay un tumor hipofisiario secretor de ACTH, el exceso de ACTH puede estimular la liberación de demasiados andrógenos suprarrenales. Otra cuestión que afecta a la secreción de andrógenos suprarrenales es la adrenarquia. ¿La adrenarquia qué es? Es el inicio de la secreción de andrógenos suprarrenales que ocurre en la pubertad y esta antecede a la gonadarquia. Es decir, no sabe por qué durante la infancia la glándula suprarrenal casi no libera andrógenos suprarrenales. Se piensa que es porque la glándula tarda en madurarse, etcétera. Vaya, hay varias hipótesis al respecto, pero en ciencia, a ciencia cierta no se sabe bien por qué durante la infancia no se producen andrógenos suprarrenales. Sin embargo, cuando llegamos al periodo de la pubertad o estamos a unos años de iniciarla,
vaya, o entre los 10, 11 hasta los 13 años aproximadamente, que es donde da inicio la pubertad, ¿ok? Inicia la renarquia. Y bueno, la renarquia que es que se empiezan a liberar andrógenos suprarrenales. Entonces, se empiezan a liberar los andrógenos suprarrenales y estos van a ser los responsables tanto en varones como niñas de que empiece a ver la aparición del vello púbico, axilar, etcétera. Y esto es antes, vaya, la renal, que es antes de la gonarquia, es decir, antes de que se dé como tal el inicio de la función de las gónadas, tanto de los ovarios como de los testículos, ¿ok? Como lo comentamos en el caso de los hombres, bueno, la aparición de vello púbico, axilar, etcétera, estos cambios se inician por los andrógenos suprarrenales, pero cuando ocurre la gonadarquia y ya los testículos están funcionando, picos de secreción muy importantes y se mantienen elevados durante varios años, ¿ok? Durante la juventud para posteriormente ir declinando conforme se envejece. Hay personas que mencionan que se administran andrógenos suprarrenales como hormonas de la juventud y mencionan que los hace sentirse con más energía, más vitales, etcétera. Ahora pasemos a ver una de las enfermedades en las que se involucran de forma muy importante los andrógenos suprarrenales. Esta es la hiperplasia suprarrenal congénita. A la hiperplasia suprarrenal congénita también se le conoce como síndrome adrenogenital o hiperplasia suprarrenal virilizante congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita, cabe mencionar, no es una sola enfermedad, de hecho, al contrario, es un grupo de enfermedades o es un conjunto de síndromes genéticos en los que hay una falla en la producción de cortisol. ¿Ok? O hay una falla en la síntesis de esteroides suprarrenales. Entonces, en general, la mayoría conduce a una falla en la síntesis de cortisol. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, hay una falla enzimática por la cual no se puede producir cortisol. Entonces, el cortisol no se puede producir. La baja de cortisol hace que aumente la ACTH. La ACTH va a aumentar para tratar de compensar la deficiencia de cortisol. Entonces, vaya, baja, el cortisol no está alto, aumenta la CTH y la CTH va a querer que aumente el cortisol. Aunque esté muy alta la CTH, nunca va a poder producirse cortisol porque hay un fallo enzimático. Sin embargo, la CTH es una hormona trófica. Entonces, ¿qué hace la CTH? La CTH va a hacer que la glándula crezca, ¿ok? Y entonces, como hay demasiada CTH tratando de compensar la baja de cortisol, pero pues vaya, como hay un fallo enzimático, nunca se va a poder producir cortisol, el exceso de CTH conlleva a que se produzca una hiperplasia suprarrenal, es decir, hace que la glándula suprarrenal crezca mucho, ¿ok? Entonces, esto es algo que se ve en general en todas las hiperplasias suprarrenales congénitas, ¿ok? Tiene un tipo de herencia autosómica recesiva, lo cual nos indica que para que se padezca o se desarrolle este síndrome genético se tienen que tener ambos alelos mutados, tanto el del padre como el de la madre. Aquí está la esteroidogénesis de las hormonas de la glándula suprarrenal y hay varias enzimas que participan en este proceso. Por lo tanto, hay muchísimas enzimas que pueden fallar. Aquí podemos observar que la ACTH donde actúa en esta enzima que es la colesterol esmolasa, que es la que da inicio a la síntesis, que bueno, es para convertir el colesterol en pregnenolona. Y bueno, vemos que esta columna de síntesis es para la aldosterona, este es para el cortisol y este es para andrógenos suprarrenales. Sin embargo, algo que podemos visualizar también es que varios de esos compuestos, sobre todo a las primeras filas, ¿ok? Esto, vemos esto que yo acabo de marcar con un rectángulo azul. Vemos que aquí está la columna de aldosterona, aquí está la columna de cortisol, pero estas pueden desplazarse hacia la columna de andrógenos suprarrenales. Ese es un detalle muy importante a ver. Entonces, tenemos toda esta vía vertical para producir aldosterona, esta vía vertical para cortisol y esta vía para los andrógenos, ¿ok? Sin embargo, no podemos dejar de ver que compuestos de las diferentes columnas cruzan, ¿ok? Al principio que vemos en estas dos filas, ¿ok? Hacia las laterales, ¿ok? Y más adelante vamos a ver por qué esto es muy importante. Entonces, de las enzimas muy importantes, pues bueno, es la 21-metilhidroxilasa y la 11-metilhidroxilasa, ¿ok? Entonces vamos a platicar. Cualquiera de estas enzimas puede verse alterada, todas van a tener un fallo genético de tipo de herencia autosómica recesiva. Vamos a ver las que son importantes para fines del examen. La primera que vamos a revisar es la deficiencia de la 21-metilhidroxilasa. Esta es la forma de la hiperplasia suprarrenal congénita más común. Como tiene una herencia autosómica recesiva, esta afecta por igual a hombres y mujeres. Ahora, antes de empezar a explicar
como tal, este fallo, vamos a mencionar algunas generalidades de cuando hay un fallo enzimático. Bueno, cuando hay un fallo enzimático, aquí en este caso aquí está donde actúa la 21-beta-hidroxilasa. Aquí está, ok, la 21-beta-hidroxilasa. Entonces, bueno, por debajo de la deficiencia, todo lo que está por debajo de la deficiencia no se va a producir. Entonces, todo esto no se produce, ok, no se produce. Y todo lo que está arriba de la deficiencia, ok, sí se produce. Y de hecho, como vaya, como no hay cortisol, va a aumentar demasiado la CTH. Entonces, ¿qué va a pasar si aumenta mucho la CTH? Va a aumentar mucho todo esto. Y todo con la intención de que baje para acá, por debajo del fallo, pero como está fallando aquí, no está la enzima, pues no va a poder bajar. Entonces, ¿qué va a suceder? Todo aumenta. ¿Ok? Entonces, cuando hay una deficiencia de la 21-beta-hidroxilasa, aumenta la pregnenolona, la progesterona, la androstenediona, la dihidrotestosterona, etcétera. Vaya, ¿por qué? Vaya, esos aumentan esos compuestos, como no se pueden ir hacia abajo, pasa para acá. Entonces aumentan los productos 17-hidroxi, 17-hidroxipregnenolona, 17-hidroxiprogesterona, ¿ok? Y como esos tampoco pueden descender, pasan hacia la lateral y se van hacia los andrógenos suprenales. Entonces estos van a aumentar, ¿ok? Entonces tenemos todo lo que está por encima del fallo va a estar aumentado y lo que está por debajo del fallo va a estar deficiente. Esto que acabo de mencionar aplica igual para hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar? Obviamente va a haber una deficiencia de cortisol y aldosterona. Vaya, porque pues todo lo que se por debajo del fallo no se puede producir, entonces no va a haber ni cortisol ni aldosterona. Entonces hay un hipocortisolismo e hipoaldosteronismo primario porque es un fallo propio de la glándula. Vamos a tener signos y síntomas de insuficiencia suprarrenal, ¿ok? Es decir, vamos a tener síntomas de que no hay ni cortisol ni aldosterona, ¿ok? Entonces, aquí quiero hacer mucho hincapié que van a pruebas, vaya, algo que nos va a ayudar mucho a saber que es una deficiencia de la 21, es que hay datos de hipoaldosteronismo primario, ¿ok? Y es una forma perdedora de salir, es decir, aquí se pierde mucho sodio, esto va a conllevar a que baje la presión arterial, entonces, aquí que vamos a tener de síntomas de baja aldosterona. Pues bueno, vamos a tener hipercalemia, aumento del potasio, vamos a tener acidosis metabólica, podemos tener hiponatremia, vamos a tener tendencia a la hipotensión, ¿ok? Entonces, estos datos son muy, muy importantes porque eso nos va a ayudar a diferenciarlo del otro tipo de hiperplasia supercongénita que vemos aquí en fisio. Entonces, los datos de hipoaldosteronismo primario nos van a hacer pensar mucho en deficiencia de la 21-beta-hidroxilasa. Obviamente los datos del hipocortisolismo son importantes, sin embargo no les hago tanto hincapié porque no nos van a ayudar a diferenciar entre los diferentes tipos de hiperplasia suprarrenal congénita. Ahora, otro detalle muy importante es, tanto en hombres como en mujeres, vaya, aquí no importa el sexo del bebé cromosómico, vamos a tener aumento de andrógenos suprarrenales. En el caso de que sea un feto varón o un producto varón, ¿qué va a pasar? Pues de por sí un feto varón o producto varón va a tener andrógenos, entonces que van a motivar a que se diferencie de una forma masculina. Entonces, el hecho que tengan los andrógenos suprarrenales aumentados, pues esto que va a hacer, pues solamente va a potenciar los efectos, es decir, se va a potenciar la diferenciación sexual, entonces va a tener una diferenciación sexual como muy adecuada, entonces vaya, si es un feto masculino, vaya, su forma cromosómica es XY y se diferenció de forma masculina, pues esta situación de aumento de andrógenos suprarrenales solamente va a potenciar el efecto. Entonces, este niño cuando nazca, pues va a nacer y va a tener unos genitales masculinos bien diferenciados, es decir, va a verse varón. Incluso puede verse con un pene quizás más grande, ¿ok? Pezones muy oscuros, etcétera. Entonces, lo que quiero que quede claro es que un feto masculino va a nacer bien diferenciado sexualmente. Sin embargo, si es un feto femenino, aquí sí tenemos una situación importante porque un feto femenino no se expone a tantos andrógenos, ¿ok? En la etapa fetal. Entonces, ¿qué va a suceder? En este caso, por este fallo enzimático, van a aumentar demasiado los andrógenos suprarrenales, tanto así que ¿qué va a pasar en este feto femenino que tiene fórmula cromosómica XX? Pues lo que va a pasar es que tantos andrógenos suprarrenales van a hacer que los genitales femeninos se vayan virilizando. Es decir, por ejemplo, que el clítoris crezca tanto que parezca pene, que los labios mayores se fusionen y parezca escroto, etc. Entonces, ¿esto qué puede conllevar? Si es un feto femenino que tenga deficiencia de la 21-beta hidroxilasa, nos va a conllevar a la situación
de genitales ambiguos en el mejor de los casos o genitales que sean muy masculinos. ¿Y por qué digo que genitales ambiguos en el mejor de los casos? Porque si son genitales ambiguos, eso se considera una urgencia médica en pediatría y entonces el niño va a quedarse hospitalizado y se va a estar investigando. En cambio, si se ve que los genitales son muy masculinos, pues el pediatra puede pensar que este feto que es XX, pues se piensa que es un feto masculino porque los genitales se virilizaron demasiado. ¿Ok? Entonces, si es un feto femenino, sí hay un problema importante en la diferenciación sexual. ¿Ok? Si es femenino, va a tener genitales ambiguos, etcétera, o hay un problema en la diferenciación sexual. Y otra cosa muy importante que se aplica en hombres y mujeres es un producto del metabolismo de los andrógenos suprarenales, es que vamos a tener aumento de los 17 cetoesteroides. Eso es un detalle importante. Y bueno, estos son los datos de la deficiencia de la 29-metilhidroxilasa. ¿Ok? Es igual de grave en hombres y mujeres, sin embargo, en las mujeres pues vamos a tener este agregado que hay un fallo en la diferenciación sexual. Pasamos a ver otra forma de hiperplasia congénita, que es la deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa, ¿ok? En este caso, pues bueno, aquí podemos visualizar dónde está el fallo aquí está la 11, entonces todo lo que está por debajo no se va a producir, entonces vamos a tener baja de aldosterona, baja de cortisol, y todo lo que está arriba del fallo, ¿ok? Va a aumentar, ¿ok? Entonces aumenta, y todo lo que ya habíamos comentado, la progesterona, los productos de acetilhidroxi, los andrógenos suprarrenales, eso es muy importante, y aquí también van a aumentar los productos previos a la deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa, es decir, aquí vamos a tener aumentada la 11-desoxicorticosterona y el 11-desoxicortisol, ¿ok? Y estos productos son sumamente importantes para la cuestión de esta enfermedad, ya que ¿qué es lo que sucede con esos productos? La 11 de desoxicorticosterona y el 11 de desoxicortisol, estos productos tienen acción mineralocorticoide, igual que la aldosterona. Estos son mineralocorticoides débiles, ¿ok? Pero como están muy aumentados, porque recordemos, todo lo que está por encima del fallo enzimático va a estar aumentado, entonces como esos están muy aumentados, estos van a producir una gran acción mineralocorticoide. Entonces, estos dos van a producir un gran efecto mineralocorticoide. Ok, porque recordemos que estos tienen efecto mineralocorticoide, igual que la aldosterona, además que estos son mineralocorticoides débiles. Sin embargo, como están tan aumentados, ¿qué va a pasar? Pues estos van a producir grandes efectos mineralocorticoides. Por lo tanto, aquí viene un detalle muy importante. Aunque la aldosterona está baja porque no se puede producir, por culpa de estos dos compuestos, va a haber una gran acción mineralocorticoide. Entonces, pareciera que la aldosterona está aumentada, pero no es la aldosterona, sino que son estos dos compuestos que están produciendo esta situación. Entonces, vamos a seguir analizando la deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa. Como ya lo comentamos, bueno, va a haber deficiencia de cortisol y aldosterona. En este caso, ¿qué síntomas vamos a tener? Bueno, vamos a tener síntomas de hipocortisolismo, síntomas de bajo cortisol. Sin embargo, vamos a tener síntomas de hiperaldosteronismo primario, ¿ok? Vamos a tener síntomas de hiperaldosteronismo primario, pero aquí cuidado. ¿Por qué digo que hay síntomas de hiperaldosteronismo primario? Digo que hay síntomas de hiperaldosteronismo primario porque hay síntomas de mucha actividad melanocorticoide, es decir, se retiene mucho sodio, si se retiene mucho sodio, pues tiende a quedarse mucha agua, hay una expansión hiperosmótica, eso tiende a causar hipertensión, tiende a tirarse potasio, tiende a haber alcalosis metabólica, etcétera. Vaya, se ve mucha acción mineralocorticoide, se ve como mucho efecto de la aldosterona. Sin embargo, recordemos, aquí la aldosterona está baja, no se puede producir, pero ¿por qué tengo tantos síntomas o tantos efectos mineralocorticoides? Por estos dos compuestos. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, por eso hace mucho hincapié, una forma de diferenciar la 21 de la 11. En la 21 hay síntomas completamente de deficiencia de aldosterona y hay hipotensión en la deficiencia de la 21. Pero en la deficiencia de la 11, ¿qué vamos a tener? Aunque está baja la aldosterona, por culpa de estos dos compuestos vamos a tener síntomas de exceso de aldosterona, de exceso de actividad mineralocorticoide. Entonces vamos a tener hipertensión, hipocalemia, expansión hiperosmótica, calosis metabólica, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí recordemos que hay hipertensión, aquí hay mucha aldosterona, pero no es por culpa de la aldosterona.
Aquí también, hablando de la cuestión de la diferenciación sexual, ok, esto va a ser exactamente igual en la diferencia de la 21 y de la 11. Es decir, los hombres van a estar, los hombres, vaya, los varones XY van a estar bien diferenciados sexualmente hablando, pero los fetos femeninos XX van a tener un problema en la diferenciación sexual, van a tener una virilización, entonces las mujeres van a verse con genitales ambiguos o muy, muy masculinos, a lo que puede llegar, el beta puede llegar a pensar que es un feto, o bueno, que es un bebé varón, ¿ok? Entonces eso es la cuestión del problema de la diferenciación sexual, son las mujeres y es igual a la de la 21, ¿ok? En los hombres, en ambos, tanto la 21 como la 11, están bien diferenciados sexualmente. Y aquí igualmente, como se han aumentado los andrógenos suprarrenales, tanto en hombres como en mujeres, van a estar aumentados los 17 cetoesteroides, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos la deficiencia de la 11, la 21, ya platicamos qué pasa con la fórmula cromosómica de cada uno, etcétera, cómo diferenciarlos. ¿Y cuál es el tratamiento de ambos? Bueno, el tratamiento de ambos es terapia de reemplazo hormonal. Les vamos a dar glucocorticoides eh, para sustituir el efecto del cortisol y vamos a dar aldosterona farmacológica para sustituir la que no se produce, ¿ok? En ambos vamos a dar terapia de reemplazo hormonal y es la base del tratamiento de la hiperplasia puberal congénita. Dar glucocorticoides y melanocorticoides farmacológicos, ¿ok? Tanto en la 21 como en la 11. Con eso terminamos este tema. Espero esto haya sido de tu agrado y sirva muchísimo para tu estudio. Te deseo muchísimo éxito.